Amén, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vaya a su Biblia, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 2. Una vez más les agradezco a ustedes por venir a la conferencia. Gracias, Pastor Ávila, por la invitación. ¿Verdad? He sentido el gozo, la alegría de estar aquí entre ustedes. Es una gran bendición ver a muchos hermanos aquí y también a los pastores que para mí son mis héroes. Todos los que usted ve acá arriba son pastores que han sido gran bendición en mi vida, y de ninguna manera yo voy a enseñar algo que no aprendí de ellos. Y es importante aprender de los pastores que han ido por delante llevando esta vía y este camino, y les agradezco mucho a los pastores por su sabiduría y su entrega y su fidelidad. Estamos en los últimos tiempos y queremos esforzarnos hasta el final. 2 de Timoteo 2, quiero que lea conmigo nada más unos cuantos versículos. Yo voy a leer, si me hace favor de ponerse de pie cuando encuentre el pasaje. Yo voy a leer, yo le pido que me siga con su vista. Dice la Biblia: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Quiero que note conmigo una vez más el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Padre Santo, damos gracias por la bendición que nos das de reunirnos una vez más en tu casa. Doy gracias por esta conferencia. Gracias por Pastor Ávila y la iniciativa de llevar a cabo una conferencia para que seamos retados y animados. Y gracias por los mensajes que hemos recibido. Ahora pedimos, Padre, que nos hables a través de este mensaje y estos pasajes. Úsame, Señor, con poder de tu Espíritu Santo. Derrama, Señor, tu Espíritu de una manera especial en esta tarde. Te lo suplico y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. En esta noche quisiera hablarle de un mensaje titulado Esfuérzate en la gracia. Dios es todopoderoso y Él da gracia y fortaleza a sus hijos. Los cristianos deben ser esforzados en la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia? Bueno, la gracia, una definición que a mí me ha gustado, es Dios actuando en nuestro favor, ayudándonos. La gracia es como un diamante finamente tallado que tiene muchas facetas o lados. Cada lado refleja una manera especial en que la gracia de Dios actúa en nosotros, o Dios actúa en nuestro favor. Por ejemplo, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esa fe nos da entrada a esa gracia. Pero después debemos crecer en la gracia. Y esto es crecer en el conocimiento, en la fortaleza del Espíritu Santo. Debemos abundar en la gracia. Debemos acudir al trono de la gracia cuando se encuentre en necesidad para buscar al Señor. Y debemos esforzarnos en la gracia. He sido pastor por unos cuantos años, 7 años. Fui asistente por 12 años. Y muchos nuevos cristianos venían a mí y me decían: pastor, ahora que soy cristiano, ahora que estoy tratando de hacer lo correcto, siento que batallo más, siento que tengo más conflictos. Esto antes me pesaba, sentía mal por el nuevo cristiano, quería animarle, escuchaba su carga y decía: hermano, Dios está contigo. Lo abrazaba, le decía: todo va a estar bien, ora al Señor. Pero con el tiempo los miraba, yo me di cuenta, este no es lo que él necesita escuchar. Ahora viene alguien a mí y me dice: pastor, perdí mi trabajo. Bien. Qué bueno, hermano. ¿Cómo, pastor? Pastor, fíjese que tengo este problema. Bien. Qué bueno que tiene ese problema.
Fui a una conferencia de jóvenes y un joven pastor de jóvenes se acercó con su esposa y dijo: por venir a esta conferencia de jóvenes perdí mi trabajo, no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a pagar mi hipoteca, mi carro, no sé qué voy a hacer, ¿qué digo? ¿Qué hace? ¿Qué hago, pastor? Le dije: bien, qué bueno, me alegra mucho. ¡Qué bendición que tienes pruebas! ¡Qué bendición que la estás pasando mal! Porque me he dado cuenta que el cristiano nunca va a crecer si no tiene oposición. El cristiano nunca se va a hacer fuerte a lo menos que tenga pruebas. Y Dios nos da una perspectiva diferente, que debemos contarlo por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque las pruebas nos dan paciencia, las pruebas nos hacen humildes, las pruebas nos hacen fuertes para una prueba más fuerte que viene después. Bien, qué bueno que tenga esa prueba. Por eso le animo que en esta prueba esfuércese en la gracia que es en Cristo Jesús. Queremos un cristianismo fácil, un cristianismo sin oposición. Bueno, ¿sabe qué? Tenemos a un enemigo verdadero que se opone a nosotros. Lo que necesita es fuerzas para esa batalla, para esa guerra. Qué bueno que tenemos pruebas, qué bueno que enfrentamos oposición. Ahora vamos al Rey de Reyes, quien nos esfuerza en su gracia. Bien, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Muchos se están quejando. Estoy batallando, bien. Perdí el trabajo, bien. No puedo, bien. Busque a Dios, Él da fuerzas. Esta es una batalla, no es un campo de juego. ¿Pero por qué bien? Porque Dios le da fuerza en las luchas. Pastor Jack House escribió en un libro de oración. Un hermano en su iglesia se acercó y le dijo: pastor, tengo muchos problemas, tengo unas cargas, ¿puedes orar conmigo? Con mucho gusto voy a orar contigo, hijo. Se arrodilló el muchacho y empezó a decir: Señor, quítame la carga, Señor, oh Señor, quítame la carga. Y él terminó de orar. Ahora le tocaba al pastor Jack House: Señor, no le quites la carga. ¿Cómo, pastor? ¿Por qué dice eso? Deja terminar, hijo. Señor, no le quites la carga, pero dale fuerzas para llevar la carga. Es una gran lección para los cristianos de hoy, porque es fácil abandonar cuando las cosas se ponen difíciles. Es fácil dejar un ministerio cuando no se lleva bien con otro hermanito. Es fácil abandonar la obra de Dios e irse a otro lugar. Pero lo que necesitamos es enfrentar las pruebas con Dios, con su gracia. Esfuércese en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿En quién están sus fuerzas? ¿En quién están sus fuerzas? Para muchos es un amigo, es su pastor, es un ser querido. Para muchos hombres es su esposa. Si su esposa está bien, él está bien. Pero las fuerzas nuestras deben estar en nuestro Dios Todopoderoso. Este pasaje aquí, Pablo le escribe a Timoteo, un joven predicador, sobre ser fiel a Dios en su ministerio. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Esa palabra esforzado significa ser fuerte. Habla de la capacidad de soportar o sobrellevar las cargas y resistir las oposiciones. La gracia es la obra espiritual de Dios en la que somos fortalecidos. Y Dios le da cargas a usted y a mí según nuestra capacidad. Hay un pasaje que dice que Dios no va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos sobrellevar. El Señor me ha dado 7 hijas. Oren por mí, que Dios me dé gracia. Pero la más grande va a cumplir 14 años en noviembre y la más pequeña es una bebecita de 10 meses. Cuando vamos al mercado, llenamos nuestro carro de toda la comida: pollo, leche, cereales y todas esas cosas. Cuando llegamos a casa, le digo a mis hijas que me ayuden. Y yo le doy a ella la carga según lo que yo puedo, que ellas pueden sobrellevar. A la más grande le digo que cargue el pollo y la carne. A la segunda le digo que cargue los litros de leche. A la tercera le doy algo más liviano y así voy dándoles menos y menos cosas.
Y ahí viene mi hija de 3 años con los brazos abiertos. ¿Y a mí qué? Una bolsa media vacía de Sabritas, hija. Es todo lo que tú puedes sobrellevar. Y si usted lleva una carga, es porque Dios sabe que usted puede sobrellevarla. Mi hija me dice, no puedo. Sí puedes, hija. Es más, déjate cargo 1 kilo más. Sí puedes. Y Dios le dice a usted, usted puede cuando se fortalece en el Señor. Pero Timoteo, él quería abandonar. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Aquí Pablo le anima a que se esfuerce, pero note lo que le escribió en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Aparentemente Pablo le está recordando aquí que él le había rogado que se quedara. Timoteo quería abandonar. Y esto yo me imagino que fue en persona. No es como ahora una llamada telefónica, era en persona. Timoteo ya había determinado que él iba a irse de Éfeso. Ya tenía sus maletas preparadas. Ya había comprado su viaje para regresar a su tierra. Y le dijo, Pablo, he orado, he ayunado, me voy de Éfeso. Pablo le dice, no puedes irte de Éfeso. Éfeso te necesita. Quédate. No, Pablo, tú muy bien sabes cuántas luchas tú tuviste aquí en Éfeso. Sabes que aquí existe un gran trono de la gran diosa Diana. Aquí hay hombres que te persiguieron personalmente y querían matarte. Tú sabes qué tan difícil es aquí en Éfeso. Y Pablo le tuvo que rogar, quédate. No solamente le imploró, le rogó, quédate, Timoteo, no abandones la obra, quédate, tú debes quedarte, no te vayas, quédate, como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Cuántos cristianos quieren abandonar? Escuche hoy la imploración de Dios y de un siervo de Dios y de sus pastores, mis queridos hermanos. Quédense en su ministerio, quédense en la obra, aguanten, peleen, luchen, esfuércense en la gracia que es en Cristo Jesús. No abandone, no deje su ministerio, no deje su caminar con Dios, no abandone su devocional personal. No abandone su obra, pastor. Quédese en su Éfeso y fortalezcase en el Señor. La tarea no es fácil. Por eso Pablo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Regresando a 2 Timoteo 2, quiero que veamos en esta noche 3 verdades que nos van a ayudar para poder cumplir con nuestro ministerio. La buena verdad es que el Señor es la fuente de nuestra fortaleza. El Señor es la fuente de la fortaleza del cristiano, del siervo de Dios. Él es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Las fuerzas que el hombre de Dios necesita no vienen de uno mismo, vienen de Dios. 2 Timoteo 2:1 dice así, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Jesús es el Señor. Él es el Todopoderoso. Él es Dios mismo. Es el Dios encarnado. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En Él están las fuerzas que el cristiano necesita para sobrellevar las cargas de la vida cotidiana, de su familia, de su hogar, de su ministerio. Las fuerzas están en Él. ¡Qué Dios maravilloso tenemos! Que no solamente nos llama a la obra, nos capacita, nos empodera. En Él está la fortaleza que el cristiano necesita. Nuestra esperanza no está en una cultura que cambia o las temporadas que cambian, porque mi Dios, Él nunca cambia. Servimos a un Dios grande, a un Dios maravilloso, y no importa qué es lo que está enfrentando en este momento en su familia, en su matrimonio,
usted tenga en cuenta que en Dios está la fortaleza. Acompáñeme a Isaías 40, versículo 28. Quiero recordarle una verdad que usted ya sabe. Isaías le recuerda a sus lectores una verdad que ellos ya sabían. La pregunta es muy curiosa. Ahí en Isaías 40, versículo 28 dice: ¿no has sabido? ¿No has oído? ¿A poco no sabes que existe un Dios todopoderoso? ¿No lo sabes? ¿No has oído? ¿Sí has oído de Él? Entonces, ¿por qué muy débil? ¿Por qué bien dicen por ahí, bien desguanzado, bien abatido, arrastrando los pies? ¿Qué tienes, hermano? Es que tengo muchos problemas. Y un corazón acongojado y abatido es un corazón sin fuerzas, tirado, sin un deseo, sin vigor. Y el cristiano debe estar siempre con un fervor por las cosas de Dios. Usted debe entrar por la iglesia, ahí por las puertas, alegre, gozoso. ¡Qué bendición es ser salvo! Se me ponchó la llanta, pero ¡qué bendición es ser salvo! Ando medio enfermo, pero ¡qué bendición! ¡Qué bendición es ser salvo! Inyéctese, hermano, si anda mal. Aquí le dan una inyección gratis, me dijeron. Eso fue lo que me pasó a mí, y tengo más energía. No sé qué le echaron ahí. Poco de cocaína, pero qué bendición. Es que las cosas no van como yo quiero. Qué bendición es ser salvo. No has sabido, dice el pasaje, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Nuestro Dios es eterno, Él no está confinado al tiempo. Dios siempre está a tiempo. Dios no se duerme, dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios nunca toma vacaciones, Dios siempre está presente, Dios nunca se descuida, a Dios nada se le pasa. ¿Se le ha ocurrido a usted que a Dios nada se le ocurre? Le digo esto porque Dios nunca llega tarde, Dios siempre está presente. Usted tiene que confiar en Él y al tiempo de Dios. Él es eterno. ¿No has oído? ¿No has sabido? Dice Él es nuestro creador. La siguiente frase del versículo 28 dice: el cual creó los confines de la tierra. Esta es una gran muestra del poder de Dios. Una y otra vez le recuerda a su pueblo: ¿qué no hice yo los cielos y la tierra? ¿Qué no yo creé todo en 6 días? Y es una prueba de que nuestro Dios es poderoso. Alguien dijo: si usted cree que Génesis 1:1 es verdad, esto es lo más difícil de creer, porque todo lo demás es fácil para Dios. Para Dios no hay nada difícil ni nada imposible. Este pasaje dice: los confines de la tierra significa todo el mundo. Podemos confiar en Él en todo lugar. A Dios nunca se le acaban las fuerzas. Continúa el pasaje: no desfallece ni se fatiga con cansancio. Y Él es todo sabio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento es inescrutable, es ilimitado. Dios siempre sabe lo que Él hace. No se queje de sus problemas, sino busque fortalecerse en Dios. Hay algunos que tienen el don de quejarse. Ese es su don espiritual. ¿Cómo estás, hermano? No, pues ya sabes, la economía sigue, la gasolina subiendo, y yo no sé qué va a pasar ahora con esta nueva cosa que va cambiando. La próxima semana: hermano, ¿cómo está? No, pues el trabajo, me bajaron las horas, ya no me están pagando, ¿cómo le voy a hacer? La próxima semana: hermano, ¿cómo está? No, pues se me ponchó la llanta y tuve que, fiarme para pagar la llanta. La próxima semana: hermano, ¿cómo está? No, me duele la espalda aquí la rodilla, ya no puedo brincar. Digo: hombre, sácate mejor de aquí. ¿Quién quiere andar con alguien así? ¿Sabía usted que siempre que usted se queja, usted está mostrando que no cree que Dios puede con sus problemas? Dios es todo sabio, nos da dirección, nos da instrucción. Él sabe lo que es mejor. Y el Señor nos fortalece. Mira el versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El hombre
Es lo opuesto de Dios, se cansa y se fatiga. Es comparado a un insecto, una langosta. Ahí en el versículo 22. Hay quienes dicen, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí se la saben esa? Pero mi Biblia me dice que el hombre se cansa, se agota, se queda sin fuerzas. El cansado, el que no tiene fuerzas. Cuando usted diga, aquí estoy, ya no sé qué hacer, estoy arrinconado, ya no tengo fuerzas, quiero desanimarme, quiero huir o abandonar. Ahí es donde Dios lo quiere a usted. Cuando no tiene fuerzas. Usted mira hacia arriba y le dice, Señor, multiplícame las fuerzas, porque Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Dios multiplica las fuerzas. Cualquier actitud de autosuficiencia automáticamente le descalifica de recibir las fuerzas de Dios. Para recibir la fortaleza, usted debe reconocer su debilidad. Para recibir su perdón, usted debe confesar sus pecados. Y para experimentar la grandeza de Dios, usted debe reconocer su debilidad. Por eso dice la Biblia en Efesios 6:10, acompáñeme allá, nos da fuerzas para mantenernos firmes contra los ataques del diablo. Efesios 6:10 dice así de esta manera, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. En Colosenses 1:11 nos da fuerzas que necesitamos. Estas fuerzas nunca se agotan. Dice Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esas dos palabras son interesantes. Era fuerzas para aguantar. La paciencia es aguantar las pruebas en la vida. La longanimidad es aguantar a los ataques personales de la gente. Y usted necesita la paciencia y la longanimidad que viene solamente cuando Dios le da fuerza. ¿Cómo le va? Mal. ¿Cuál es la respuesta? Bien. Bien. Solo recuerda que usted debe buscar al Señor, quien nos da la fortaleza. Regrese por favor a 2 de Samuel capítulo 2. Vimos en primer lugar la primera verdad, que el Señor o la fortaleza, el Señor es la fuente de nuestra fortaleza. Pero en segundo lugar, quiero que note que el Señor nos da gracia. Tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia. Recuerde, la gracia en este contexto es la obra espiritual del Espíritu Santo, en el cual somos fortalecidos. O sea que Él nos ayuda a realizar las tareas que Él mismo nos ha dado. Decía un predicador muy sabio de antaño, que en los ministerios que Dios le ha dado, como ser un hombre de Dios, o sea, un esposo, servir en la iglesia, los trabajos de Dios nunca están en conflicto. Si Dios le dio a usted el trabajo de ser un padre, de ser un esposo, de servir en la iglesia en cualquier capacidad, nunca debe estar en conflicto. Siempre hay armonía. Pero por eso Dios nos da de su gracia para poder realizar cada uno de sus trabajos, porque cada uno es muy difícil en sí mismo. Y aquí vemos entonces una lista de cosas que Dios da gracia. Quiero vincularlas al versículo 1. Note que Él da gracia para sufrir. Da gracia para sufrir. Versículo 3, ¿están conmigo? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El sufrimiento obviamente es sentir dolor, ya sea por una enfermedad o un trastorno físico. Pero aquí el dolor aquí puede ser comparado al dolor emocional, al dolor de la traición, al dolor que viene en el corazón. Y el creyente aquí es comparado a un soldado y nos enseña a soportar, a sufrir. De donde yo vengo, no sé si aquí hay, pero hay muchos de esos templos, los pintan rosita, compran cines y dice ahí, para de sufrir. Y esa es su enseñanza.
para de sufrir. Y se ha visto en el mundo secular y en el mundo cristiano que el sufrimiento es algo malo, pero el creyente debe reconocer que el sufrimiento es parte de la vida. Porque somos comparados a soldados en batalla. En el mundo tendréis aflicción. El mundo quiere una vida sin dolor. El mundo quiere que veamos el sufrimiento como algo malo, pero Dios, Él no lo ve así. Y el soldado enfrenta la batalla y está consciente del dolor, el sufrir de ser parte de una batalla espiritual. Hay muchas desilusiones en la vida cristiana. Hay muchos que nos causan sufrimiento. Escuche, si usted anhela ser un pastor, buena obra desea, pero requiere que el hombre sea maduro y reconozca que va a haber gente que le va a desilusionar, que le va a querer desanimar, que va a criticarle injustamente. Gente que usted amaba y usted le enseñó, se sentó en la mesa con ellos, le sacó de sus problemas familiares, le ayudó a salirse de los vicios, y un día se dan la vuelta y te dan un puñalada en la espalda, te traicionan, te abandonan, como que si nunca hiciste nada por ellos. Eso es parte del sufrimiento de ser un siervo de Dios. Ustedes, hermanos, que no son pastores, el sábado en la tarde están mirando el fútbol y el pastor acá agonizando. Tengo que predicar mañana. Tengo que alimentar a mi pueblo. Estamos haciendo llamadas a hermanos de nuestra iglesia, haciendo visitas a gente que no vino. Hay bastante sufrimiento en ser un siervo de Dios, pero es parte de ello. Tenemos que reconocer que no hay otra manera. Ser soldado sufre penalidades como buen soldado. Pero Dios nos da gracia. Y Dios le da gracia a usted, para también mi hermano que no es un pastor, porque el enemigo le quiere desanimar, el enemigo le quiere hacer resbalar, el enemigo ataca su matrimonio, ataca a su familia. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes ya están como para ya decir, ya no puedo más? Bien, tienes dos opciones: vete, go, anda, o fortalécete. No, hombre, las cosas están duras y algunos se están ahogando en un triste vaso de agua. En 2 Timoteo 4:16 quiero que vea el sufrimiento de Pablo. En el momento más oscuro de su vida, él buscó la fortaleza de Dios. Dice así 2 Timoteo 4, versículo 16: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pablo fue al templo, acompañó a 2 israelitas que habían hecho un voto. Pero había ahí algunos judíos que lo reconocieron. Y ellos levantaron un grupo de hombres en protesta, lo sacaron del templo, cerraron las puertas y estaban por despedazarlo. Cuando vinieron los romanos, lo apresaron. Decían, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Vamos a ver qué está haciendo, qué hizo. Al día siguiente él sale, imagínense, él va saliendo de su celda. Lo ponen en el lugar del acusado y delante de él está el tribuno y la gente que viene a acusarle. Y él mira por toda la escena buscando a sus amigos, buscando a Timoteo, buscando a Tíquico, buscando a aquellos que él guió a Cristo, a aquellos que él arriesgó su vida por ellos. Nadie estuvo a mi lado. Nadie vino para apoyarme. Yo sé que eso le causó tristeza porque esa noche se le tuvo que aparecer el Señor para fortalecerle. Dice el 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Quiero decirle que como hombre he estado yo en esos lugares donde siento que no hay nadie que pueda consolarme, ayudarme, pero el Señor siempre está a nuestro lado. Cuando la persona que usted sienta que más debería amarle y protegerle le ha fallado, recuerde, el Señor está a su lado. Si es una esposa infiel o un esposo infiel, un hijo que abandona, un hijo rebelde, un miembro, un hermano que usted confiaba, le abandona, le deja, recuerde, el Señor está siempre a su lado.
Oh, los problemas van a venir, las preocupaciones de las finanzas son verdaderos, las enfermedades. Oh, como pastor he visto el rostro de hombres respirar por última vez, muriéndose de cáncer, estando ahí a las 3, 4 de la mañana despidiendo a nuestros queridos hermanos. Es muy, muy duro despedirse de la gente. Oh, qué feo es esto. Así es la vida. ¿Qué vamos a hacer? Mi hermano, le digo con todo amor, tenemos que seguir adelante. Nos da gracia para aguantar. Pablo habla de un aguijón en su carne y le decía: Señor, quítame este aguijón. 3 veces le pedí y él me dijo: bástate mi gracia. El cristiano no debe estar quejándose. El quejarse muestra una incredulidad de Dios, una falta de confianza en Dios. Ahí en 2 Timoteo 2:5 no solamente nos da gracia para sufrir, nos da gracia para obedecer. Dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí el creyente es comparado a un atleta, y como atleta debe seguir las reglas para ser coronado legítimamente. Es que lucha conforme a las leyes, lo que es lícito. En nuestro caso es obedeciendo a Dios. El ministerio se hace siguiendo los principios bíblicos. Y alguna gente dice: el cristianismo es muy difícil. Bueno, Dios le da gracia para poder crecer y vivir la vida cristiana. Me gusta lo que dice ahí, lo que dice del pastor Alejandro Córdoba. Después de recibir a Cristo en nuestro corazón, lo más importante es seguirle a Él. Pero es difícil seguirle a Él, sí, pero Dios da gracia para que le siga a Él. Ahí en Juan 14, quiero que vea que cuando uno crece en la gracia, entonces empieza a obedecer a Dios, no porque tiene que, no porque me forzan, no porque me predican siempre que no lo hago, sino porque amo a Dios. ¿Usted ama a Dios? Bueno, mejor vaya a ver de Juan 5:3. Yo le voy a leer lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En de Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Usted ama a Dios? Ay, yo amo a Diosito. Venga a la iglesia. Ay, no tengo tiempo. Eso no es amar a Dios. Es que la gente quiere amar a Dios según su propio criterio. Pero amar a Dios es guardar sus mandamientos, es hacer lo que Él te pide. Y cuando usted ama a Dios, no solamente ama a Dios, ama el mandamiento, le agrada el mandamiento y no le es gravoso. Gravoso es que se le hace pesado, fastidioso. Otra vez a la iglesia. ¿Cómo se levanta el domingo en la mañana usted? Una alegría tremenda. Bendiciones, domingo. Otra vez la iglesia. Me gusta lo que dice el pastor Héctor: nunca se ha dormido y nunca ha ido al baño. Yo estoy igual. El otro día casi se me reventaba el hígado ahí o no sé qué, pero dije: no voy a salirme hasta que termine el servicio, porque yo amo estar en la iglesia y amo que las predicaciones. Estoy a decir: ¿qué me toca a mí? Algunos aman el dormir. Proverbios advierte de eso. No ames el dormir y el mucho sueño. Cuando usted ama a Dios, usted hace las cosas con gusto. Estamos ganando almas y mi compañero dice: aquí estamos porque nos mandan, no queremos estar aquí. Y dije: cállate. No le andes diciendo a la gente que no quieres estar aquí, pero es la verdad, pero no se los digas. Me dijo: me voy, ay de mí si no anunciar el evangelio. Si lo hago de buena voluntad, recibiré recompensa, pero ahí está la comisión. De todos modos tienes que ir, pero si lo haces de buena voluntad porque amas, Dios te bendice. Es por eso que no tiene resultados cuando gana almas, porque va a fuerzas. Yo amo a mi esposa, cumplimos 15 años casados. Yo amo a ella, la amo, es mi querida amiga, amada mía, amiga mía.
Yo me di cuenta que yo la amaba a ella después de un año de conocerla. Porque no quería yo enamorarme como algunos después de 3 citas. Yo te amo, Martina. Dije, no, yo voy a esperarme, quiero conocerla. Yo dije, esta es la mujer con la que yo quiero pasar todo el resto de mi vida. Y le dije, mamá, acompáñame a la joyería, le quiero comprar algo que muestre mi amor hacia ella y que ella sepa, me ama. Porque a ustedes les gustan los collares, ¿verdad, hermana? Aquí veo casi, hermana, con collares aquí. Y mamá me llevó fuimos a una joyería y ella estaba mirando en el área de los collares bien chafas de plástico. Mi hijo está bonito. Dije, no, mamá, yo vi uno acá muy bueno, mira, que está aquí. Era un corazoncito con diamantes y era una cadena de oro. Mi mamá abrió sus ojos y dijo, ese está bien caro, hijo. A mí nunca me has comprado algo así. Es un amor diferente, mamá. Y ella vivía 45 minutos donde yo era y no me costaba nada. Lo sentía como minutos. Llovía, tronaba, ahí estaba. No había un monte suficiente alto, un valle suficiente profundo o un río demasiado ancho. Yo llegaba porque yo amaba a Esther. Me casé con ella, le compro lo que yo a ella la trato, la consiento. ¿Qué necesitas? ¿Ollas nuevas? ¿Quieres una carriola con aire acondicionado? Yo te compro lo que tú necesitas porque yo te amo y te quiero. Eres mi amor. Yo doy mi vida por ti y la estoy dando y no me cuesta nada porque la amo. Y eso es exactamente lo que le quiero compartir a usted. Es que Dios nunca nos ha fallado. Él ha sido un buen Dios. Cuando usted crece en la gracia y el conocimiento de Dios, se da cuenta de su amor. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ahora cuando leo mi Biblia y me enseña su palabra, cómo debo tratar a mi cónyuge, lo hago primeramente porque amo a Dios. Yo no amo a la gente a quien yo evangelizo porque no las conozco, pero amo al Dios que ama a la gente perdida. Y por amor a mi Dios voy a hablarle a la gente perdida. Cuando usted ama a Dios, no le cuesta ser un siervo de Dios que alegremente se entrega a su obra, gracia para obedecer. Nos da gracia para trabajar en la obra. Según Timoteo 2:6, dice así la Biblia de esta manera: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Como labrador, como obrero, como siervo, necesitamos de su gracia para trabajar en la obra. El ministerio es un trabajo, es un servicio. Y quiero que vea el trabajo suyo, mi querido hermano, en Efesios 4:12. El trabajo en la obra es para todos los cristianos. Recuerde, Jesucristo no vino para ser servido, Él vino para servir. Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos. Ese es el trabajo principal de un pastor. Es perfeccionar a los santos. Los santos son ustedes, los cristianos, los miembros de la iglesia. Perfeccionar es ayudar a crecer en su madurez, es dar una formación espiritual. Y Pablo dice que es un trabajo muy difícil. Ayudar a un cristiano a crecer es difícil. Pablo dice: como vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ti. ¿Usted tiene hijos, hermana? ¿Cuántos hijos tiene? 3. ¿Qué edad tiene el más grande? 28, 22. Quiero que le voy a hacer una pregunta aquí a mi hermana, que todas las mujeres yo creo van a estar de acuerdo. ¿Qué siente usted que es más difícil? ¿Dar luz a ese niño o criar a ese niño ese joven de 22 años? Darle formación, criarlo, es más difícil, correcto. Aunque ganar almas sí es difícil. Y traer un nuevo convertido es difícil. Pero Pablo está diciendo: yo vuelvo a sentir esos dolores de parto porque es difícil que un cristiano crezca, que sea maduro, que ya no sea un niño, que no sea quejumbroso, que no esté así en la iglesia peleándose con un hermano. Es que me echó una mala cara, es que me dio la vuelta, es que no me saludó. Son niños chismosos, quejumbrosos, ahí peleándose. Piensa como un niño.
Y la formación espiritual es muy difícil. Es el trabajo principal de un pastor. ¿Para qué? Dice, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que usted haga la obra de Dios. Yo le felicito a usted si usted tiene un ministerio que se le ha confiado a usted. Cada ministerio que ha recibido, Dios se lo dio a usted. Que la gente a veces quiere abandonar su ministerio. Les quiero recordar, Dios le dio ese ministerio. No, fue el pastor, fue la hermana. No, Dios lo puso en el corazón de él o de ella, tomarle en cuenta a usted, y Dios le dio ese ministerio a usted. Y ese ministerio es para la edificación del cuerpo, de la iglesia misma. Por eso usted debe activarse en la obra de Dios. Le debería dar a usted vergüenza después de tantos meses y años en la iglesia y no tiene un ministerio. Pero es que es muy difícil, sí, Dios da gracia para la obra de Dios, porque somos nosotros como aquellos labradores, servidores, y Dios da gracia para el ministerio. Todos somos llamados a servir. Nos da gracia para santificarnos. En 2 Timoteo 2, 19 al 22 nos habla acerca de apartarnos de iniquidad. Da un ejemplo de una casa grande que tiene utensilios de todo tipo. Pero dice la Biblia, así que alguno se limpie de estas cosas. El versículo 21, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gracia para la santidad, gracia para sufrir, gracia para obedecer, gracia en la obra y gracia para la santificación. Vimos en primer lugar, el Señor es la fuente de nuestra fortaleza. En segundo lugar, vimos el Señor nos da su gracia. Pero número 3, quiero que vea conmigo, mantenga su mirada en el Señor de gracia. Dice el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Acuérdate de ¿quién? De Jesucristo. Nuestro más grande ejemplo es Jesucristo. Jesús cumplió su ministerio. Jesús sufrió penalidades. Jesús obedeció a su Padre. Jesús trabajó en la obra. Él dijo desde una edad temprana, en los negocios de mi Padre debo andar. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por donde quiera que Jesús iba haciendo bienes a la gente. Y Él llegó a la cruz y sus últimas palabras fue, consumado es. Él es nuestro más grande ejemplo de fidelidad. Mire, Dios nos da amistades para animarnos, pero habrá momentos cuando solo Jesús le podrá animar. No mire al hombre, que es bueno tener buenos ejemplos, pero mire a Cristo. Qué bueno, mi pastor ha sido de gran bendición y muchos pastores en mi vida han hecho grandes cambios. Uno de ellos está aquí, el pastor Mark Johnston tuvo una gran parte en mi vida, en mi juventud, para casarme bien, para guardar mi pureza, y estoy infinitamente agradecido por esas enseñanzas del siervo de Dios. Una vez escuché al pastor Córdoba predicar sobre la tibieza, el pecado de ser un cristiano tibio, y cómo eso cambió mi manera de ver y pensar en la vida cristiana. Muchas veces escuchaba a pastor Tommy decir, rehúso ser un cristiano amargado, porque es fácil amargarse y caer en la amargura. Y doy gracias a Dios por estos siervos de Dios, que Dios los ha usado para ayudarnos, para darnos ese crecimiento. Pero usted ponga su mirada en el Señor. No busque ser animado por lo que está pasando en el mundo, por la presidencia, la política, los cambios culturales. Nuestro rey siempre está en el trono. No busque tener su gozo en la cuenta de banco. En el cielo tendremos tesoros donde la polilla ni el orín corrompen, y donde no los ladrones no minan, y donde se te quema tu casa, mi hermano. Ponga sus ojos en Jesucristo. Él nunca falla. Busque ser animado por Jesús cada día. Alguien dijo esto: no todos los días serán buenos, pero todos los días Dios es bueno. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él no fue a la cruz con tristeza, él no fue a la cruz con temor, puesto por ese gozo delante, sabiendo que tanta gente iba a ser redimida, sufrió la cruz. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considérelo, examínelo, conózcalo, estudie a Jesús y Él le va a dar ese gozo que usted necesita, le va a dar las fuerzas. Ponga su mirada en Cristo Jesús, el Señor de toda gracia. Si usted está desanimado hoy, es un buen día de acordarse de Jesús. Un día estaremos en su presencia. Un día nos va a recibir. Oh, qué día glorioso será cuando el rostro de mi Salvador yo vea y Él me tome de la mano y me guíe por todo el cielo celestial. Oh, qué día glorioso día será. Oh, este un día vendrá el Señor. En cualquier momento podrá sonar esa trompeta y el Señor nos va a llevar a su presencia. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo. Si se apartan otros de la senda, tú sigue a Cristo. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo. Te dará el cielo franca entrada. Fía en Cristo. Escuche, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Necesita fuerzas. El Señor es la fuente de nuestra fortaleza. El Señor nos da gracia. Y mantenga su mirada en el Dios de toda gracia. Padre Santo, doy gracias por la bendición que nos has dado.